Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Antonio Nieto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota. Luis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto aparecer por primera vez aquí en tu espacio, honrado de esta oportunidad y pues nada, vamos a platicar de esto. Oye, estimado Antonio Nieto, pues traes una investigación, la verdad, bien importante. Dos exfuncionarios de Profeco estarían presuntamente extorsionando, robando, trabajando con un grupo de huachicoleros. Mira, Luis, es una investigación que abarca a más servidores públicos. Acabamos de hacer público la segunda parte donde aparecen más nombres. Hay funcionarios actuales de la Profeco y hay exfuncionarios de las últimas dos administraciones. Serían más de 30 funcionarios bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Todo esto a partir del testimonio de un testigo clave que trabajó como mando en la Profeco en las últimas dos administraciones y que refiere con pruebas que extorsionan al gremio gasolinero, que en territorios controlados por la delincuencia organizada, quienes cobran y quienes se visten como verificadores de la Profeco son los propios miembros del crimen organizado. Órale. O Aquí en sea, este caso no, perdón, eh, adelante. refieren que es el cártel Jalisco Nueva Generación, en las zonas de donde tiene influencia, que es prácticamente todo el país, el cártel de Santa Rosa de Lima en el Bajío y Guerreros Unidos en Guerrero. No es que los cárteles estén trabajando en conjunto, cada quien en su territorio es el que ha hecho contubernio o presunto contubernio, de acuerdo con esta investigación de la Fiscalía General de la República, con los funcionarios de Profeco para sacarle lana al empresario gasolinero. Oye, estimado Antonio, y digamos, cuando hablamos de la industria gasolinera, estamos hablando de dueños de gasolineras, de transportistas, de etcétera. ¿Cómo opera esta, pues, llamémosle el cártel de la Profeco? ¿Llegan y les amenazan con multa? O sea, ¿cómo exactamente están operando? Mira, la Profeco tiene muchas delegaciones en todo el país y en teoría reciben denuncias por cobros excesivos o por huachicoleo en las estaciones de gasolina de muchas marcas, de empresarios. Y lo que han hecho estos grupos de servidores públicos divididos en dos, los guanajuatenses, que están encabezados presuntamente por Ricardo Sheffield, el ex procurador y hoy senador de Morena, y el grupo Monterrey, que está encabezado por Cuauhtémoc Villarreal, un exfuncionario de la Profeco. Se dividen todas las gasolineras y van y les proponen que tengan que pagar derecho de piso o una cuota mensual que va de los 15,000 a los 25,000 pesos, digamos unos $1,500, $1,000, para que los dejen funcionar, para que no les suspendan las actividades, no les encuentren irregularidades, no les suspendan las tomas de gasolina, les ponen inmovilizadores y sobre todo, y esto es bien importante, Luis, para que no aparezcan en la mañanera que tenía Andrés Manuel López Obrador, donde Ricardo Sheffield tenía una sección que se denominaba ¿Quién es quién en los Claro. combustibles? Esos empresarios que no pagaban o que se tardaban en pagar, hacían un listado en Excel que lo pasaban a los altos mandos de la Profeco y que se giraba un oficio para que apareciera como si esa gasolinera estuviera haciendo cobros indebidos, cuando esto no necesariamente era cierto. Así operaban y cuando en territorios como Michoacán, como Guanajuato, como Jalisco, era el crimen organizado quien visitaba estas gasolineras, evidentemente se les daba a los cárteles un moche o una parte de todas estas ganancias que estamos hablando de millones de pesos. Son, imagínate, presuntamente 6,000 gasolineras las que estaban en este padrón. Oye, Antonio, preocupa muchísimo por lo siguiente. Ricardo Sheffield ha sido un político muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, como bien lo mencionaste, tenía incluso su propio espacio en la mañanera. Parte del esquema de extorsión era la mañanera, era que no salgan,
Si no pagas, te exhibo en la mañanera de quién es quién. A ver, y me imagino que la denuncia vino de una de las víctimas que se atrevió a denunciar. El tema es, denuncian, pero denuncian a la misma autoridad que está a cargo. O sea, prácticamente, digo, me imagino que hay temor entre la denuncia. Ellos han de decir, pues ni modo que denunciemos a la FGR si también está metida. Es un tema bien complejo. Pues hasta el momento la denuncia empieza como una denuncia anónima, pero Correcto. la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada toma conocimiento, inicia un número de carpeta y hace actuaciones. Entre ellas localiza un testigo, que es esta persona, que incluso aporta pruebas, no solo es su dicho, se identifica y acredita que fue funcionario, acredita su relación Wow. con Ricardo Sheffield, con David Aguilar Romero, muestra conversaciones de WhatsApp que quedaron asentadas en la carpeta, porque a esta persona le asignan un teléfono particular, o sea, un teléfono solamente para que genere documentos o Excel de todas las gasolineras que estaban bajo este esquema y pasarlas a Ricardo Sheffield. Además, ya un juez hace unos meses, un par de meses, concedió que se pudiera intervenir legalmente las comunicaciones de diversas personas relacionadas con esta carpeta, y agentes federales ya recabaron testimonios de al menos 8 gasolineras que están bajo este esquema, donde los empleados, los patrones, el administrador y los dueños han externado que así funciona, que incluso les decían, pues, tú si quieres que tu jale funcione, tienes que alinearte, o sea, como una extorsión típica del crimen Sí. organizado. Y insisto mucho que el dinero que era recaudado, de acuerdo con lo que dice esta testigo, que le dicen los propios exprocuradores, es que se repartía a diversos servidores públicos en cajas de galletas. Este dinero, todo esto. Y que uno de los principales destinos de este dinero era la campaña de Ricardo Sheffield, primero para gobernador y después o supuestamente lo que él aspira, para ser presidente de la República. Imagínate nada más este esquema criminal, literalmente como si fueran un cartel, nada más que pues es gobierno. Oye, Antonio, en la mañanera nada de esto, no se ha hablado, no se ha posicionado la presidenta. Digo, obviamente tu investigación hizo muchas olas, fue conocida. No, nada, no ha habido reacciones. No, hasta el momento no tengo yo conocimiento de Sheffield, sí. Sheffield envía un comunicado donde se le dio el espacio, yo incluso le di el espacio, por supuesto, incluso lo busqué antes de que se publicara el reportaje. Correcto. Él dice que, pues, éticamente uno lo tiene que hacer, Luis, tú lo sabes. Él lo que contesta es que no ha sido notificado por la fiscalía y que no tiene sentido la denuncia, que no le ve pies ni cabeza porque, según él, los cárteles no trabajan juntos, que es ridículo que el cártel Jalisco y el de Santa Rosa de Lima trabajen juntos. Yo creo que como que no leyó bien la nota porque, insisto, no es que estén colaborando entre ellos, es que cada quien en su territorio Claro. recibe moche por parte de estos funcionarios. Tú sabes, Luis, que ningún servidor público pudiera mover un dedo sin que los cárteles que dominan esos estados lo permitan. Lo permitan. Entonces, pues claro, ellos no pueden estar extorsionando gasolineras porque quien controla el territorio pues es el narco, no la Sí, Profeco. exacto. Así de simple y sencillo. Entonces él dice que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía General de la República, pero mira, yo sí debo de aclarar a tu público, Luis, la carpeta es tan amplia, acaba de ser concentrada o acaba de ser radicada en la Fiscalía de Huachicoleo o la Ok. especializada en combustibles. Entonces, va para largo, no es algo que mañana ya vamos a saber. Ah, bueno, sí, resultó que sí eran culpables todos. Hay muchas evidencias. No es la primera vez que denuncian a Cuauhtémoc Villarreal, por ejemplo, que ya fue cesado de Profeco en su momento, pero que sigue con sus tentáculos allí. No es la primera vez que la Profeco tiene este tipo de controversia por el cobro indebido a las gasolineras. Simplemente que hoy ya ha llegado al más alto nivel y que ojalá la Fiscalía General de la República no politice la investigación
y que al final de cuentas podamos tener certeza de si estos servidores públicos cometieron algún crimen. Oye, Antonio, a ver, entonces Sheffield lo que dice es, no tiene sentido porque son dos cárteles que no colaboran entre ellos, pero bueno, prácticamente el puente son los funcionarios públicos, que hoy en México esa es la cosa. Los funcionarios públicos, como no tienen cartel ni lealtades, dicen, pues yo agarro de uno y agarro del otro y etcétera, aunque no trabajen juntos, están bajo un mismo patrón que es el funcionario público. ¿Cuántos funcionarios están en esta investigación, estimado Antonio? Pues yo tengo los nombres y hoy hicimos públicos varios más, entre los que está Bárbara Ruiz Massieu, que es la hermana de la diputada y sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Ujú. Claudia Ruiz Massieu. Pero contando, pues deben ser mínimo 20, 25 funcionarios y exfuncionarios públicos de la Profeco que están bajo este esquema. Entiendo yo, no lo puedo yo hacer, digamos, no lo he publicado porque no tengo una confirmación oficial, pero ayer fuentes adentro de la institución me dicen que también han corrido al director general de verificaciones, Gabriel Leiva, pero no lo he hecho yo público, digamos, en mi X, porque no he visto que ellos lancen un comunicado oficial. Esperemos que sea así, pero mis fuentes, pues, son buenas en ese sentido. Pues pareciera que sacudió la estructura de la Profeco y pareciera que la Fiscalía General de la República sí tiene intención de robustecer la carpeta porque pues solicitó las intervenciones y en estas, las primeras que yo he podido tener acceso, hablan incluso de una disputa entre los mismos grupos internos de la Profeco, entre el grupo Monterrey y el grupo de los guanajuatenses. Hablan de celos, hablan de esquemas de traiciones entre ellos mismos, hablan en cómo se cubren las espaldas unos con otros e incluso cómo pudieran algunos exfuncionarios estar simulando ante los cárteles y ante los empresarios gasolineros que siguen en la Profeco. Es decir, Cuauhtémoc Villarreal es imputado o es señalado en esta carpeta incluso por poner un software a los equipos de la Profeco para, a manera de espejo, él tener acceso a las verificaciones, a las denuncias, Madre al mía. padrón, a los listados, a los nombres de los brigadistas que van a hacer las verificaciones, los nombres de los patrones, dueños de las gasolineras, e inclusive, Luis, ponerle un rastreador a las camionetas de Profeco. O sea, en realidad esto es una cloaca que la FEMDO debe de acreditar todo de manera científica. Hasta el momento ese es el camino, pero quién sabe cuántos años tardarán en realmente recabar tanta información para poder probar ante un juez que la Profeco estaba operando como un cártel, como tú dices. Sí, es verdaderamente un cártel. A ver, tienen estructura, tienen un líder, están extorsionando, están incluso mintiendo, usurpando funciones. O sea, de verdad se les apilan los delitos, de acuerdo a tu investigación y a las fuentes que tienes. Son delitos sobre delito. Está verdaderamente grave, estimado Antonio. De nuevo, ojalá la Fiscalía General de la República realmente actúe, realmente haga el trabajo, amplíe y se vincule a quien se tenga que vincular. Como bien dices, ahorita nos revelas más de 20, 25 funcionarios metidos en este tema en lo que va de la investigación. Sepa cuántos más están metidos. Estamos hablando de dos estados, de dos grupos prácticamente, Monterrey, Guanajuato, pero seguramente la Profeco tiene un esquema similar en cada estado de la República o en muchos de ellos. Digo, en estos dos particularmente quiero pensar que Monterrey es de nuevo y Guanajuato por el tema del combustible, de la producción, de la refinería, de la exportación, etcétera, etcétera. Y la Ciudad de México, que es como pues la base central y donde, de acuerdo con el testimonio de este Pablo, así queda ese nombre clave en la carpeta, que yo tengo acceso a esa carpeta, digamos, no es de oídas lo que me han dicho, yo tengo las declaraciones ministeriales, las intervenciones, las actuaciones, y de acuerdo con lo que esta persona dice, el dinero terminaba en la Ciudad de México, o sea, se Ah, claro. recababa, se juntaba en otros estados, pero que terminaba en la Ciudad de México y que
se repartía ahí en el piso 18, en el piso 7, con David Aguilar Romero, que fue el ex procurador, y con otros funcionarios de más bajo nivel que él, pero que ahora todos están tienen algún hueso político. Y es incluso hasta curioso cómo los repartían en cajas de galletas, como para taparle un ojo al macho, pues, y este testigo era el encargado de juntar los billetes, ponerles un fajo y meterlos a las cajas. Entonces, pues su testimonio tiene mucha importancia, tiene mucha validez. Incluso Sheffield en su contestación desliza quién él cree que es la persona, pero creo que se está confundiendo porque sí, es que hace poco una servidora pública de la Profeco, bueno, tiene ya un tiempito, denunció a Aguilar Romero, el ex procurador, por acoso laboral y acoso sexual. Al final esto no fructificó, incluso en esta carpeta se habla de ese tema y hay un testigo que refiere que también se arregló todo para que no fructificara, para que no procediera esta denuncia, que incluso que se hiciera pública era parte de un esquema para atacar a Sheffield, pero que al final él pudo mover sus influencias para que no trascendiera jurídicamente la denuncia contra David Aguilar Romero, que a la postre también fue procurador o titular de Profeco. Entonces, pues vaya, todo esto es una maquinaria Sí. de complicidades y de tapadera que no nos sorprende, Luis, pero sí nos indigna porque, caray, que las propias denuncias fueran interpuestas por ellos mismos para ir a extorsionar y que los uniformes de la Profeco sean prestados a mafiosos para que intimiden a los empresarios gasolineros, pues ya te habla que realmente el narcotráfico y todo lo que esto significa ya permeó en todas las áreas institucionales del país, sociales, musicales, de vestimenta, psicológica de la gente. O sea, de verdad estamos viviendo quizá una etapa colombianizada, y Sí. perdónenme mis amigos, grandes amigos de Colombia, pero como estaban en los 90. Sí. Sí, no, literalmente. A ver, esto es una red criminal que, de nuevo, esta investigación, Antonio, tiene todo para que pueda ser el inicio de que le empiecen a jalar la hebra y caigan muchos de estos funcionarios que están coludidos con el crimen, mucho narcopolítico, mucho funcionario criminal y un nuevo cártel que, de nuevo, es el cártel de la Profeco, que le podemos llamar de esa manera porque están operando literalmente como tal. Estimado Antonio, ¿dónde podemos leer tus investigaciones, el seguimiento, la primera y segunda parte de esta investigación? Gracias, Luis. Es en mi X, que es arroba 7-letras, con letras, no con número. Y Correcto, en mi canal de YouTube, arroba infiltrado oficial. Ahí me correcto. pueden encontrar, ahí hago entrevistas, hago reportajes, incluso de lucha libre, que es mi pasión. Y en mi X, que es donde estoy actualizando en tiempo real cómo va esta situación de esta indagatoria. Pues vamos a estar bien atentos de esta investigación, estimado Antonio, y si nos lo permites, te vamos a seguir dando lata para llevar reacciones, para darle seguimiento, para ver quiénes son el resto de los funcionarios y hablar más detalladamente de esta y de las otras investigaciones que has hecho. De nuevo, 7 letras en X con letra, todo, Arroba y 7-letras. arroba 7-letras y en YouTube como Infiltrado Ah, Oficial. arroba infiltrado oficial. Sí, Luis. Perfecto. Pues estamos pendientes de Gracias. tus investigaciones, estimado Antonio. Te agradezco mucho el tiempo, la investigación, y aquí estamos. Te vamos a dar lata más adelante. A ti un abrazo, a ti y a todo tu público. Abrazo, que tengas muy buen día, Antonio. Esto es Pie de Nota.